Estructura y dinámica del sí mismo. Podemos ver la progresiva asunción y amplificación del arquetipo subyacente a la conciencia del yo. No quiero aumentar superfluamente su número, sino más bien tratar de sintetizarlos de manera que resulte una imagen sinóptica. De diversas indicaciones de Hipólito, resulta indudable que muchos gnósticos no eran sino psicólogos. Por ejemplo, menciona que según los gnósticos el alma es muy difícil de descubrir y ardua de comprender, y que igualmente arduo es el conocimiento del hombre perfecto, pues el principio de la perfección es el conocimiento del hombre, pero el conocimiento de Dios es la perfección acabada. Clemente de Alejandría dice: es pues, según parece, la máxima doctrina el conocerse a sí mismo, pues si un hombre se conoce así, reconocerá a Dios. Monoimo, en su carta a Teofasto, dice: búscale desde ti mismo y aprende quién es aquel que se apropia de todo en ti, diciendo: mi Dios, mi espíritu, mi entendimiento, mi alma, mi cuerpo, y aprende de dónde el afligirse y el alegrarse, y el amor, y el aborrecimiento, y el velar sin querer, y el adormecerse sin querer, y el irritarse sin querer, y el enamorarse sin querer. Y cuando tú, dicen ellos, investigas esto exactamente, lo encontrarás en ti mismo como uno y múltiple, cual el punto aquel, cuando por ti mismo encuentras el paso y la salida. Involuntariamente se piensa, al leer este texto, en las ideas indias del sí mismo, como Brahman y Atman, por ejemplo en Kena Upanishad. ¿Por quién enviado vuela el enviado Manás? ¿Por quién primeramente enjaezado avanza el orden? ¿Quién emite el habla de aquí que hablamos? ¿Quién es el Dios que unce oído y ojo? Del oír oír y del pensar pensar, del hablar hablar. Lo que inexpresable por el habla, por lo que el habla vuélvese expresable. Lo que por el pensamiento impensable, por lo que el pensamiento es pensado, eso debe saber como Brahman. De forma indirecta define el Brihadaranyaka Upanishad, el que mora en todo ser, que es distinto de todo ser, al que todos los seres no conocen, cuyo cuerpo son todos los seres, que a todos los seres rige interiormente. Él es tu alma, el guía interior, el inmortal. No hay aparte de él nadie que vea, no hay aparte de él nadie que oiga, no hay aparte de él nadie que entienda. Él es tu alma, el guía interior, el inmortal. Lo que es distinto de él es lamentable. En Monoimos, al que se denomina el árabe, no son imposibles las influencias indias. En todo caso es importante su afirmación, dado que ya en el siglo V se entendía al yo como exponente de la totalidad más amplia, es decir, del sí mismo, idea con la que incluso los psicólogos actuales no están en modo alguno familiarizados. Al igual que en la India, estos conocimientos suponen también, en Oriente, próximo, una intensa observación introspectiva que no puede por menos de ser psicológica. La gnosis es, sin lugar a dudas, conocimiento psicológico, cuyos contenidos proceden de lo inconsciente. Llegó a sus convicciones concentrando la atención en el llamado factor subjetivo, que empíricamente consiste en la demostrable influencia del inconsciente colectivo en la conciencia. Esto explica el sorprendente paralelismo del simbolismo gnóstico con los resultados de la psicología del inconsciente. Quisiera ilustrar esta coincidencia mediante el resumen de los símbolos que he expuesto anteriormente. Con este fin hemos de empezar por fijarnos en los hechos
que han motivado a la psicología a suponer la existencia de un arquetipo de la totalidad o del sí mismo. Son, en primer lugar, sueños y visiones, y en segundo lugar, productos de la imaginación activa, en los que aparecen los símbolos de la totalidad. Hay que mencionar como tales principalmente figuras geométricas que contienen los elementos del círculo y de la cuatridad, esto es, por una parte, formas circulares o esféricas que pueden representarse de manera puramente geométrica o como objetos y por otra figuras cuadradas divididas en cuatro o cruciformes. Pueden ser asimismo cuatro objetos o personas individuales, que por su disposición o por su sentido estén relacionados entre sí. El mismo significado tiene el 8 como duplo de 4. Una variación especial del motivo de la cuatridad es el dilema de 3 más 1. El número 12, 3 por 4, parece estar indicado aquí como solución del dilema y como símbolo de la totalidad. Zodíaco, año. A la tríada puede considerársela una totalidad relativa, ya que por lo general representa bien una totalidad espiritual o pensada, como la Trinidad, o una totalidad instintiva, como la naturaleza triádica de los dioses infernales, la denominada tríada inferior. Pero psicológicamente hay que entender la tríada cuando por el contexto se refiere al sí mismo como una cuatridad deficiente o como un estado de transición hacia la cuatridad. Empíricamente una tríada tiene como complemento una tríada opuesta. El complemento de la cuatridad es la unidad. Del motivo del círculo y la cuatridad se deriva el símbolo del cristal, formado geométricamente y por tanto de la piedra maravillosa. De esta parte la formación de analogías con la ciudad, el castillo, la iglesia, la casa, la habitación y el recipiente. Otra variante más es la rueda. El primer motivo resalta el hecho de que el yo está incluido en el ámbito mayor del sí mismo, el último, la rotación, que aparece también como circunvalación. Psicológicamente tiene el significado de concentración sobre un centro y de ocupación con el mismo, al que se considera el centro del círculo y que por lo tanto se formula como punto. A partir de aquí se da sin más una relación con el polo celeste y con la bóveda celeste, tachonada de estrellas que gira en torno a él. En paralelo está el horóscopo como rota nativitalis. La imagen de la casa, la habitación y el recipiente nos lleva al contenido, esto es, al ambiente de la ciudad y de la casa o al agua que contiene el recipiente. El primero de estos símbolos nos vuelve a llevar a la cuatridad, y al quinto como unidad del cuatro. El último aparece en la experiencia moderna como agua azul, que refleja el cielo como lago, como cuatro ríos. Por ejemplo, Suiza como corazón de Europa, con el Rin, el Ticino, el Ródano y el Inn, o el paraíso con el Gijón, el Pisón y el Tigris y el Éufrates, como agua sanadora, agua bendita, etc. A menudo se empareja el agua con el fuego, o se une a él en forma de agua de fuego, vino, alcohol. El habitante del espacio cuadrado conduce a la figura humana, que junto con lo geométrico y lo aritmético es el símbolo más frecuente del sí mismo. Es un dios o un hombre semejante a un dios, un príncipe, un sacerdote, un gran hombre, una figura histórica, un abuelo, un padre querido, un modelo admirado, el hermano mayor con éxito, en resumen, una figura que es superior al soñante. Lo mismo que el círculo está frente al cuadrado, así la cuatridad está frente al 3 más 1. Y así frente a la figura humana positiva, bella, buena, digna de respeto y amable, tenemos la demoníaca figura deforme, negativa, fea, mala, despreciable y temida. Al igual que todos los arquetipos, también en sí mismo tiene un carácter paradójico, antinómico. Es masculino y femenino, anciano y niño, poderoso y desvalido, grande y pequeño.
el sí mismo es una auténtica complexio oppositorum, lo cual no quiere decir en modo alguno que esté constituido de manera contradictoria. Puede ocurrir perfectamente que la aparente paradoja no sea más que un reflejo de los cambios enantiodrómicos en la actitud de la conciencia, que tan pronto es favorable como desfavorable a la totalidad. Y otro tanto cabe decir de lo inconsciente en general, ya que sus figuras amedrentadoras podrían ser suscitadas por el miedo de la conciencia ante lo inconsciente. No debe infravalorarse la importancia de la conciencia, por lo que es recomendable relacionar causalmente el fenómeno contradictorio de lo inconsciente, al menos en cierta medida, con la actitud de aquella. Pero tampoco debe sobrevalorarse, pues la experiencia ofrece demasiadas pruebas inequívocas de la autonomía de los procesos de compensación inconscientes, como para que se busque el origen de las antinomias únicamente en la conciencia. Entre lo consciente y lo inconsciente subsiste una especie de relación de indeterminación, porque no es posible separar al observador del observado, y aquel, mediante el acto de la observación, perturba al observado, es decir, que una observación precisa de lo inconsciente se hace a costa de la observación de la conciencia y viceversa. Así, en sí mismo, se presentan todas las figuras desde la más elevada a la más baja, en la medida en que éstas superan las dimensiones de la personalidad del yo, a la manera de un daimonion. El sí mismo posee también, desde luego, su simbolismo teriomorfo. Según mi experiencia, las imágenes que aparecen con mayor frecuencia en los sueños modernos son las del elefante, el caballo, el toro, el oso, las del ave blanca y negra, las del pez y la de la serpiente. Y también aparecen ocasionalmente tortugas, caracoles, arañas y coleópteros. Los símbolos vegetales son sobre todo la flor y el árbol. Y entre las imágenes inorgánicas hay que mencionar aún como relativamente frecuentes a la montaña y el mar. En los casos en los que existe una infravaloración de la sexualidad, el sí mismo se simboliza como falo. La infravaloración puede consistir en una sencilla represión o en una patente devaluación. Como devaluación puede considerarse, en el caso de ciertas personas más diferenciadas, una concepción y valoración de la sexualidad puramente biológicas. Una opinión semejante pasa por alto las implicaciones espirituales, o mejor dicho, místicas, del impulso sexual. Estas implicaciones existen como hechos psíquicos desde siempre, pero se devalúan y reprimen por motivos racionalistas e ideológicos. En todos estos casos cabe esperar un falicismo inconsciente como compensación. Un buen ejemplo al efecto puede ser la manera principalmente sexualista en que contempla Freud la psique. Ahora bien, por lo que se refiere a los símbolos gnósticos del sí mismo, los que aparecen con más frecuencia entre los nacenses de Hipólito son las imágenes de forma humana. De entre los símbolos geométricos y aritméticos son principalmente la cuaternidad, la ogdoada, la tríada y la unidad. Vamos a dedicar nuestra atención sobre todo al símbolo total de la cuaternidad y de manera especial al símbolo que hemos mencionado en la sección anterior, al que podemos denominar cuaternio de Moisés, y asimismo al segundo cuaternio nacense, a saber, el de los ríos del paraíso. A continuación quiero intentar no solo poner psicológicamente en relación estos dos cuaternios, que, aunque sean de distinta naturaleza, vienen a expresar lo mismo, sino establecer también su relación con formaciones cuaterniales posteriores, alquimistas. Tal como expondré en esta investigación, se mostrará hasta qué punto ambos cuaternios son característicos de la psicología de la época gnóstica y cómo encajan en la historia espiritual arquetípica del eón cristiano.
La cuatridad del cuaternio de Moisés se construye evidentemente de acuerdo con el siguiente esquema. El Adán inferior corresponde al hombre mortal común, Moisés al héroe cultural y legislador, y por tanto en el nivel personalista al padre y Sephora, como hija de un rey y sacerdote a la madre superior. Ambos representan para el hombre común la pareja real, pero que Moisés corresponde por una parte a su hombre superior y por otra a su ánima, María. El hombre superior es sinónimo del hombre espiritual interior, que en la cuaternidad que antecede está representado por Jetro. Así se representa el significado del cuaternio, contemplado desde el punto de vista de Moisés. Pero como éste se comporta en relación con Jetro como el Adán inferior, es decir, el hombre común en relación con Moisés, no puede entenderle el cuaternio como mera estructura de la personalidad de éste, sino que hay que contemplarlo también desde el punto de vista del Adán inferior. En tal caso tenemos en primer lugar el siguiente cuaternio. Moisés Sephora como héroe cultural, el Adán inferior Eva como hombre común, como madre superior, como mujer común. Ahora bien, aquí se pone de manifiesto que el cuaternio naacense es asimétrico en un cierto sentido, ya que conduce a un escenario número 6, que de manera inequívoca y exclusiva señala hacia arriba, pues hay que añadir al cuaternio que antecede a Jetro y María como tercer piso, con lo que se complementa hacia arriba Moisés y Sephora. Tenemos así una serie de escalones que van del Adán inferior al superior. Esta psicología sirve evidentemente de base a las listas de sisigias valentinianas ampliadas. Con ello, el Adán inferior, esto es, el hombre que vive en el cuerpo, es lo más bajo. A partir de él solo es posible el ascenso. Pero como he indicado antes, las 4 personas del cuaternio naacense han sido tan bien elegidas que no solo se señala, y por tanto se da cabida al motivo del incesto, que nunca falta en el cuaternio matrimonial, sino también a la extensión de la estructura psíquica del hombre común hacia el lado infrahumano, oscuro y perverso, la sombra. Moisés se casa con la negra, y María, la profetisa y madre hermana, contrae la lepra, palabra que muestra ya que la relación con Moisés se ha vuelto negativa. Así lo confirma el hecho de que María se enoja con Moisés y llega incluso a soliviantar a su hermano Aarón contra él. Tenemos así el siguiente escenario: Adán inferior Eva, Moisés negra, Jetro María, sacerdote pagano, leprosa blanca. El texto bíblico no arremete contra Jotor, el gran sabio. Sin embargo, como sacerdote de Medián no sirve a Yahvé ni pertenece al pueblo de Dios, sino que se separa de él cuando Moisés lo despide y vuelve a su tierra. Parece haber llevado también el nombre de Reguel, amigo de Dios, y haber sido útil a Moisés con su superior sabiduría. Parece ser, no obstante, una personalidad luminosa, es decir, la encarnación de un arquetipo, evidentemente el del viejo sabio, que en el mito y en el folclore personifica el espíritu, esto es, como ya he demostrado, un ser contradictorio. Del mismo modo que Moisés representa en este caso su propia sombra, al liberar a la hija negra de la tierra, así tendría que incluirse a Jetro en el cuaternio como aspecto inferior del sí mismo, como sacerdote pagano y extraño, con un significado mágico nefasto. Como ya hemos señalado, el cuaternio de Moisés es una variante individual del cuaternio matrimonial general, tal como aparece también en el folclore. Podría por ello designarse con otro nombre mítico, el esquema básico: hombre, hermana del hombre, prima como mujer, hermano de la mujer. El esquema básico aparece a menudo con variaciones.
La hermana puede, por ejemplo, ser sustituida por la madre, o el hermano de la mujer por una figura paternaloide. El motivo del incesto se conserva, sin embargo, como característico, puesto que se trata de un esquema erróneo, característico de la psicología de la relación amorosa, así como de la transferencia. Es evidente que, como todos los esquemas caracterológicos, presenta una forma fenoménica favorable y otra desfavorable, ya que todas las formas de relación pertinentes muestran empíricamente la misma diferencia. Todo cuanto el ser humano hace tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. No debe el lector dejarse confundir por las denominaciones gnósticas, un tanto grotescas, ya que son, por así decirlo, casuales, mientras que el esquema mismo tiene validez general. Otro tanto cabe decir del segundo cuaternio, es decir, del cuaternio de la sombra, para el que he conservado la misma denominación, porque la biografía de Moisés ofrece determinados rasgos que son adecuados como ilustración de la sombra. El escenario inferior no culmina en un Adán inferior, sino en una etapa previa, oscura, animalesca, o teriomorfa del mismo, a saber, en la serpiente, creada antes que el hombre, el Naas gnóstico. En consecuencia se da la siguiente estructura. Este esquema no es ningún juego inútil, por cuanto los textos gnósticos permiten conocer de manera inequívoca que estaban familiarizados con el aspecto oscuro de las figuras metafísicas, hasta tal punto que suscitaban con ellas el mayor escándalo. Piénsese, por ejemplo, en la identificación del buen Dios con Príapo, en la del Antropos con el itifálico Hermes. Fueron además los gnósticos, Basílides, los que discutieron in extenso el problema del mal poten tu kakon, la figura de serpiente del nous y del agatodaimon. No significa en modo alguno que la serpiente tuviera ningún aspecto exclusivamente bueno. De igual modo que la serpiente Apophis era el enemigo clásico del dios del sol egipcio, el diablo. La serpiente antigua era el de Cristo, el Novus Sol. Frente al Dios bueno y perfectamente espiritual estaba un demiurgo imperfecto, vanidoso, ignorante e incapaz. Había fuerzas arcónticas que entregaron a los hombres un manuscrito nocivo del que Cristo tendría que redimirlos. Con el comienzo del segundo milenio, el posterior desarrollo espiritual inclinó en creciente medida el peso hacia el lado oscuro. El demiurgo se convirtió en diablo que había creado el mundo y poco después se inició la alquimia al desarrollo de su concepto de Mercurio, el espíritu en parte material, en parte inmaterial, que atraviesa la creación desde la piedra y el metal hasta la más elevada criatura viviente. Habita en forma de serpiente el interior de la tierra, tiene cuerpo, alma y espíritu. Se le concibe como figura humana, como homunculus u homus altus, y se le tiene por Dios terrenal. Aquí se ve con claridad hasta qué punto la serpiente es una etapa previa del hombre, o una imagen lejana del Antropos, y qué justificada está la equivalencia, Naas igual Nous igual Logos igual Cristo, igual Adán superior. El desarrollo medieval de esta equivalencia hacia el lado oscuro la prepara, entre otras cosas, el falicismo gnóstico. Este emerge ya en el siglo XV en el Codex Ashbourne, 1166 de los Laurencianos, y en el siglo XVI se identifica a Mercurio con Quilenios. Es característico que la filosofía gnóstica fuese continuada precisamente por la alquimia. La water alquimia es una de las madres de las modernas ciencias naturales, que nos han transmitido un incomparable conocimiento de la materia oscura. Estas han penetrado también en los secretos de la fisiología y de la historia de la evolución y han convertido en objeto de investigación las raíces de la existencia viviente. Con ello ha profundizado el espíritu humano en el mundo sublunar de la materia
y ha repetido de ese modo el mito gnóstico del nous, que, contemplando su viva imagen en las profundidades, se deja hundir y se ve envuelto y engullido por la physis. El punto culminante de este proceso lo señala en el siglo XVIII la Ilustración francesa, en el XIX el materialismo científico y en el XX el realismo político y social, que hace retroceder 2000 años la rueda de la historia y vuelve a traer el despotismo, la ausencia de derechos del individuo, la crueldad, la falta de respeto a la dignidad humana y la esclavitud del mundo precristiano, cuyo labor problem se resolvió mediante el ergastulum, el establo en el que se encerraba a los esclavos. La inversión de todos los valores se representa delante de nuestros ojos. Esta evolución que hemos indicado aquí con toda brevedad parece haber sido anticipada en el simbolismo medieval y en el gnóstico, tanto como el anticristo lo fuera en el Nuevo Testamento. Voy a intentar exponer a continuación la manera en que esto fue así. Hemos visto anteriormente que lo mismo que el Adán superior se corresponde con el inferior, este se corresponde con la serpiente. En el espíritu de la Edad Media y de la Antigüedad tardía, la primera doble pirámide representa el mundo del espíritu o la metafísica, la segunda la naturaleza sublunar y más concretamente la disposición instintiva humana, la carne, por utilizar este concepto gnóstico cristiano, que tiene sus raíces en el reino animal, o más exactamente en el reino de los animales de sangre caliente. El nadir de este sistema es el vertebrado de sangre fría, la serpiente, con la que llega a su fin la relación psíquica, que por así decirlo, puede establecerse con todos los animales de sangre caliente, que contra todo lo esperado la serpiente también corresponda al antropos, lo confirma el hecho, especialmente significativo para el medioevo, de que por una parte es una conocida alegoría de Cristo y por otra aparece dotada del don de la sabiduría y de la más alta espiritualidad. Tal como dice Hipólito, los gnósticos identificaban a la serpiente con la espina dorsal y con la médula, que son sinónimos de funciones reflejas. El segundo cuaternio representa lo negativo del primero, es su sombra. Yo denomino sombra la personalidad inferior, cuyo nivel más bajo ya no puede distinguirse de la instintividad del animal. Esta opinión se encuentra ya en la idea de la prospies psique, del alma ahí crecida, de Isidoro. También se encuentra en Orígenes, que habla de los animales contenidos en el hombre. Dado que la sombra en sí es inconsciente para la mayoría de los seres humanos, la serpiente corresponde a lo totalmente inconsciente e incapaz de conciencia, pero que como inconsciente colectivo y como instinto parece poseer una peculiar sabiduría y un conocimiento que a menudo se considera sobrenatural. Este es el tesoro que guarda la serpiente o el dragón, y es al mismo tiempo la razón por la que su significado es por una parte el mal y la oscuridad, pero por otra es la sabiduría. Su falta de relación, su frío y su peligrosidad expresan la instintividad, que con una crueldad sin escrúpulos e inexorablemente se impone por encima de los deseos y consideraciones humanos, morales o de otra índole, y produce en consecuencia un efecto tan amedrentador y fascinante como la súbita visión de una peligrosa serpiente venenosa.